En este vídeo vamos a hacer un juego con Unity al estilo Flappy Bird para Android totalmente desde cero, para que cualquier persona pueda crear un juego, ya cuentes con experiencia o no. Así que vamos con el vídeo. Vale, pues lo primero que haremos será abrir Unity Hub, nuestro gestor de proyectos. Si no tenéis descargado todavía Unity Hub, en la parte superior derecha os estará apareciendo un vídeo para poder descargar Unity Hub y el editor de Unity y aprender a instalarlo correctamente. Bien, una vez que estamos en el menú de Unity Hub, en el menú de Projects, vamos a crear un nuevo proyecto con este botón azul donde pone New Project. Aquí seleccionaremos 2D, ya que vamos a hacer un juego 2D. Unity tiene por defecto una plantilla que se llama 2D Mobile, que es para hacer proyectos para móvil, enfocados en el 2D. O sea que en teoría nos vendría bien, pero para mantener las cosas simples vamos a ir con el 2D normal. Aquí arriba vamos a seleccionar la versión de Unity que tengamos. En mi caso voy a seleccionar la más reciente que tengo ahora mismo instalada, que es la 2021.3.25 F1 y que sea también LTS, Long Term Support, que sería la más estable que tengo. En el Project Name podemos poner el nombre que nos dé la gana. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, Project FB de Flappy Bird, y en la localización de nuestro proyecto podemos ponerlo donde nos dé la gana. Yo tengo una carpeta especializada en mi disco local que se llama Unity Projects, así que lo voy a guardar ahí. Y cuando tengamos todo listo, le vamos a dar Create Project y tendremos que esperar a que Unity cree los archivos necesarios para iniciar el proyecto. Vale, una vez que ya haya abierto Unity, por defecto nuestro proyecto estará orientado para Windows y PC, así que vamos a orientarlo para Android. Vamos a darle a File, Build Settings y vemos que en Platform pone Windows, Mac y Linux y el simbolito de Unity. Esto significa que el proyecto está orientado hacia esta plataforma. Para orientarlo a Android vamos a cliquear donde dice Android y le damos a Switch Platform. Y tendremos que esperar a que Unity oriente nuestro proyecto hacia Android. Vale, pues una vez que ya haya terminado, pondrá el logo de Unity donde pone Android y así podemos comprobar que lo ha orientado correctamente. Vale, yo para probar este proyecto voy a estar utilizando Unity Remote. Tengo un vídeo especializado sobre Unity Remote, os estará apareciendo ahora en la parte superior derecha, pero vamos a configurar rápidamente Unity Remote para tenerlo todo en el mismo vídeo. Simplemente lo que tendríamos que hacer es conectar por USB nuestro dispositivo Android al PC, activar la depuración USB en nuestro dispositivo Android y poner que pueda compartir archivos multimedia con el ordenador. Una vez que ya hayamos hecho todo eso, en los Build Settings en la sección de Run Device podremos poner nuestro dispositivo Android, en mi caso Xiaomi Redmi Note 8T. Podemos cerrar esto y ahora nos tendremos que ir a Edit, Project Settings y en la ventana de Editor donde pone Unity Remote Device vamos a poner Any Android Device. Y ahora sí, en nuestro dispositivo Android descargamos e iniciamos la aplicación de Unity Remote. Cuando le demos al play podemos jugar nuestro juego en nuestro dispositivo Android. Ahora mismo en mi dispositivo Android estoy viendo exactamente lo que veo en la pantalla, un fondo azul. En cuanto vayamos avanzando en el juego podremos ir jugando nuestro juego en el dispositivo Android. Vale, una vez ya configurado todo en el proyecto vamos a empezar a hacer el juego. Como nuestro juego vamos a jugarlo en vertical y no en horizontal, vamos a poner que la ventana de juego sea en vertical. Así que nos vamos a la pestaña de Game y aquí donde pone Free Aspect vamos a poner una en vertical. En vertical son todas las resoluciones que pone Portrait. En mi caso yo voy a poner 18:9 Portrait porque es la relación de aspecto de mi móvil. Vale, una vez que tengamos ya la pantalla en vertical, vamos a empezar por el jugador. Vamos a ir a la ventana de jerarquía, vamos a darle clic derecho, vamos a darle a 2D Object, Sprites y vamos a hacer que nuestro jugador sea un triángulo. Vamos a renombrar este objeto a Player, le reseteamos el componente Transform para que esté justo en el medio de la escena. Podemos cambiarle la escala a este objeto porque es un poco grande. Vamos a ponerlo por ejemplo .7 en la X, en la Y y en la Z, si no se va a estirar. Y vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a un azul. Vale, una vez que ya tengamos configurado todo esto, vamos a añadir un nuevo componente. Y el componente que vamos a añadir es un Rigid Body 2D, para que nuestro jugador tenga físicas. Siempre acompañado de un Rigid Body 2D, vamos a acompañarlo de un Collider. En este caso, vamos a poner un Box Collider 2D. Podríamos poner otro Collider. Como es un triángulo, podríamos poner un Polygon Collider, pero para mantener las cosas sencillas vamos a poner un cuadrado. Y esta caja de colisiones vamos a hacerla un poco más pequeña. Le damos a este botón de Edit Collider y arrastrando y manteniendo el Alt podemos modificar los dos lados a la vez. Vamos a hacer el Collider más pequeño del propio triángulo, para que si por ejemplo rozamos con una esquina un tubo de los Flappy Bird, pues que no nos elimine instantáneamente. Por ejemplo, este Collider está muy bien. Vale, y ahora según está este objeto, ya podría caer por la escena. Si le damos al play, vamos a ver que automáticamente nuestro jugador va a caer.
Esto es porque por defecto el componente RigidBody tiene una propiedad de Gravity Scale y esto está asignado a 1. Vale, ahora vamos a programar la mecánica de salto, que cuando le demos a la pantalla pues salte. Vale, para eso vamos a crear una nueva carpeta. En la carpeta de Assets la vamos a llamar Scripts. Dentro de esta carpeta de Scripts vamos a crear un nuevo archivo de C# Script y este archivo le vamos a llamar Player Script. Todo esto le podéis cambiar el nombre según vuestros gustos. Vale, y ahora este script vamos a arrastrarlo a nuestro objeto de player y le vamos a dar doble clic para abrirlo con Visual Studio. Vale, pues una vez que ya haya abierto podemos eliminar estas dos funciones que no las vamos a utilizar de momento. Y ahora lo primero que vamos a hacer es coger el componente RigidBody, que es el que vamos a utilizar. Así que dentro de nuestra clase PlayerScript vamos a escribir una nueva variable tipo RigidBody2D y a esta variable le vamos a llamar por ejemplo RB. Vamos a iniciar la función de awake. Recordemos que esta función de awake se ejecuta justo antes de instanciar nuestro objeto de player o justo antes de que se inicie el juego. Y aquí dentro del awake vamos a decir que RB va a ser igual al componente que ya tenemos dentro de nuestro objeto de player de RigidBody2D. Y ahora dentro de esta variable RB tenemos nuestro componente RigidBody2D. Vale, ahora vamos a escribir el método de update, que recordemos que se ejecuta una vez por frame. Y aquí vamos a detectar si el jugador está pulsando en la pantalla para hacer saltar nuestro jugador. Así que vamos a escribir if y dentro de los paréntesis del if vamos a escribir input.touchCount y esto vamos a detectar si es mayor de 0. Si es mayor de 0 es que hay más de un dedo tocando la pantalla. Y también vamos a detectar si a la vez input.getTouch y entre paréntesis de getTouch 0, o sea el primer dedo que toca la pantalla, .face es igual a touchFace.began. Esta segunda condición lo que significa es que va a detectar justo en el momento en el que se ha tocado la pantalla, solo una vez. Si tú mantienes el dedo solo va a detectar el primer pulso, el primer frame, la primera ejecución del update, porque esta condición solo se va a ejecutar la primera vez o en el primer momento en el que se ha tocado la pantalla. Bien, pues una vez que ya hayamos detectado cuando el jugador ha tocado la pantalla, solo nos falta hacer que nuestro jugador salte. Así que lo primero que vamos a hacer para que salte es parar al jugador en el sitio, y eso lo vamos a conseguir poniendo rb.velocity. Aquí estamos accediendo al parámetro de velocidad de nuestro RigidBody y esto vamos a igualar a un nuevo vector 2 porque velocity recoge dos valores, la x y la y, la velocidad en x y la velocidad en y, y entre los paréntesis de vector 2 vamos a escribir que el valor x se mantenga. Esto vamos a escribir rb.velocity.x y en la y vamos a poner un 0. Esto va a hacer que cuando vaya bajando y justo toquemos, el jugador se pare en seco. Y también si tuviera velocidad en el eje X, que ahora mismo no la tiene, pues que se mantuviera. Estamos asignando la velocidad en X, la que tuviera, y en Y 0. O sea, se para verticalmente. Vale, hemos hecho que pare, pero queremos que suba. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rb.velocity, exactamente igual que antes, new vector 2, y entre los paréntesis de vector 2 vamos a escribir en la X rb.velocity.x y en la Y tenemos que añadirle un valor positivo para que suba. Vamos a hacerlo en forma de variable, vamos a llamar esta variable jumpForce. Nos está poniendo un error porque esta variable de jumpForce no existe, así que vamos a crearla, vamos a irnos justo debajo de RigidBodyRB, vamos a escribir una variable de tipo int que se llame jumpForce y para que podamos ver esta variable en el editor de Unity, antes del int vamos a poner un serialize field y con eso ya podremos editar esta variable en el editor. Vale, ahora vamos a darle a Ctrl S y vamos a volver a Unity para comprobar lo que hemos hecho. Vale, y ahora antes de darle al play vamos a ir a nuestro objeto de player y vemos que en nuestro script se nos ha creado la variable jumpForce que hemos creado antes. Y una gravity scale de 2 en el componente RigidBody tenemos un salto que puede valer. Ahora sí, vamos a guardar el proyecto con Ctrl S y le vamos a dar al play. Y ahora vemos que cada vez que le damos a la pantalla de nuestro móvil, pues el jugador salta. Vale, lo que vamos a hacer es que el jugador se mueva horizontalmente por todo el mapa. Para ello vamos a crear otra variable serializeField de tipo int también, y a esta variable la vamos a llamar speed. Si no sabéis cómo he hecho eso de copiar una línea entera y pegarla justo debajo, con Ctrl C, Ctrl V sin seleccionar nada, podemos copiar y pegar líneas justo debajo de la que estemos en ese momento. Vale, una vez ya teniendo esta variable de speed, en el void update fuera de nuestro if que detecta la pulsación del jugador, vamos a escribir rb.velocity, vamos a igualarlo a new vector 2 y entre los paréntesis de vector 2 vamos a escribir la variable que hemos puesto antes de speed
y en el eje Y vamos a mantenerlo a lo que ya está. ¿Cómo lo mantenemos? rb.velocity.y. Y ahora sí, vamos a darle a control S y vamos a volver a Unity para probar. Ya en el objeto de player, en el script de player script, tenemos una nueva variable llamada speed. Yo haciendo pruebas he visto que con un speed de 3 es una velocidad bastante buena. Vamos a probarlo y como la cámara no se mueve en la visión del juego, vamos a ir a la escena y vemos que el jugador se mueve. Vale, ahora vamos a hacer que la cámara pueda seguir a nuestro jugador y así ver lo que estamos haciendo en cámara. Vale, para que nuestra cámara pueda seguir a nuestro jugador, vamos a hacer un nuevo script. Vamos a irnos otra vez a nuestra carpeta de scripts, donde tenemos el player script, y aquí vamos a create C# script, y a este nuevo script le vamos a llamar camera script. Este nuevo script que acabamos de crear, vamos a arrastrarlo a nuestro objeto de main camera y vamos a abrir nuestro script. Eliminamos las dos funciones de start y update. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la posición de nuestro jugador para así seguirlo con la cámara. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues si volvemos a nuestro player script, vamos a crear una nueva función que devuelva la posición de nuestro jugador. Así que debajo de nuestra función de update en el player script, vamos a escribir public, ya que va a ser una función pública en la que podemos acceder desde el camera script. Seguido de public vamos a escribir vector2 porque vamos a devolver una variable de vector2, la posición, y vamos a llamarlo getPosition. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos los corchetes. Nos marca un error debido a que no retornamos nada, no retornamos ninguna variable en esta función. Así que lo que vamos a hacer es return y lo que vamos a retornar es transform.position. Le damos a control S para guardar este script y ahora desde nuestro camera script tenemos que acceder al script del player script. Así que vamos a crear una variable llamada player script y vamos a llamarle player scr. Vamos a escribir nuestro método de awake, nuestra función de awake, y aquí dentro del awake vamos a escribir player scr, la variable que hemos creado antes, y esto vamos a igualarlo a find object of type, que encuentre un objeto del tipo player script, abrimos y cerramos los paréntesis y punto y coma. Esto lo que va a hacer es encontrar algún objeto que contenga un componente player script, que contenga un script de tipo player script y que lo asigne a esta variable de player scr. Como en toda nuestra escena solo hay un objeto que contenga este script, que es nuestro player, pues nos va a devolver un único script y es el que está en nuestro player, en nuestro objeto de player. Vale, ahora vamos a escribir nuestra función de update. Recordamos, se llama una vez por cada frame del juego y dentro de esta función de update vamos a escribir una variable de tipo vector2 que la vamos a llamar playerPos, donde vamos a almacenar la posición de nuestro jugador. A esto vamos a igualarlo a player scr, que es el script de nuestro player, de nuestro objeto de player, punto, y aquí vamos a acceder a la función que hemos creado antes, función pública, que la hemos llamado getPosition, que nos devuelve la posición de nuestro jugador. Abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Vale, pues ahora en esta variable de playerPos, en nuestro camera script ya tenemos la posición del jugador. Ahora solamente tendremos que asignar la posición de la cámara con respecto a la posición del jugador. Así que transform.position es igual a new vector 3, la posición de la cámara es un vector 3 siempre. Dentro de los paréntesis de vector 3 queremos que la x sea playerPos.x, o sea que la posición en el eje X de la cámara sea igual a la posición en el eje X del jugador, que la posición en el eje Y de la cámara sea siempre 0, o sea que siga el jugador solamente en el eje X para ver que realmente nuestro jugador está saltando, y en el eje Z, por defecto, una cámara en Unity siempre va a estar en el menos 10, así que ponemos menos 10. Y simplemente ya con esto vamos a darle control S y vamos a ver qué hace esto en Unity. Vale, ahora si le damos a jugar, vemos que en la pantalla de juego aparentemente no está pasando nada, pero si nos vamos a la ventana de escena, vemos que ambos, el jugador y la cámara, se están moviendo en el eje X. O sea que la cámara puede seguir al jugador en el eje X de forma correcta. Pero a lo mejor queremos que nuestro jugador esté un poquito más a la izquierda para tener tiempo de reacción cuando vengan las tuberías hacia nosotros. Así que vamos a hacer eso, vamos a poner que la cámara se adelante un poquito más a la posición de nuestro jugador. Así que volvemos al script de nuestra cámara, vamos a crear una nueva variable que sea serializeField para poder editarla en el editor de Unity, una variable de tipo float, de números decimales, ¿vale? Y vamos a llamarla xOffset, un offset en el eje X. Y este xOffset vamos a utilizarlo aquí, donde hemos puesto antes new vector 3 playerPosition.x,
Aquí en este punto X vamos a sumarlo a X offset. Control S y vamos a probarlo en Unity. Vale, ahora en nuestro objeto de main camera, en el script de camera script, se nos acaba de crear la variable de X offset que acabamos de hacer. Vamos a probar en la escena, antes de darla a jugar, cuánto es el valor que queremos. Si nosotros aumentamos o disminuimos la X en el componente transform en nuestra cámara, podemos ver que la cámara se mueve. Así que podemos ver que más o menos queremos que la cámara esté por ahí. Así que yo creo que un valor de 1.5 está bastante bien. Queremos que el jugador esté en ese lado. Así que nos vamos a nuestro script y en el X offset vamos a escribir lo mismo que tenemos aquí, 1.5. Escribimos 1.5. Ahora si le damos al play, podemos ver que la cámara ahora sigue al jugador con un offset de 1.5 en el eje X. Vale, pues ahora vamos a empezar a hacer los obstáculos o las tuberías. Lo primero de todo vamos a crear un objeto vacío, el cual contenga las dos tuberías que se van a generar. Vamos a darle a create empty, vamos a llamarle por ejemplo obstacles. Le reseteamos el componente transform para que esté en el medio de la escena. Y ahora dentro de este objeto vacío de obstacles vamos a crear otro objeto de tipo 2D, sprites, y vamos a poner un square. A este objeto vamos a llamarle por ejemplo obs1, obstacle 1, y vamos a aumentarle la escala en la Y en 10, por ejemplo. Vamos a subir esta tubería, este obstáculo, hasta más o menos 6,5, por ejemplo, y vamos a seleccionar el objeto de obstacle 1, vamos a darle a control D para duplicarlo, vamos a renombrarlo a obstacle 2 y vamos a bajarlo en vez de a 6.5 a menos 6.5. Ya tendríamos dos obstáculos que simulan las tuberías del juego Flappy Bird. Vamos a seleccionar los dos obstáculos para cambiarles el color a un color rojo. Y ahora a estos dos rectángulos, obstáculos, vamos a añadirle un componente de Box Collider 2D para que ambos tengan un collider con lo que chocarse con el jugador. Vale, pues aquí ya tendríamos el obstáculo terminado. Vamos a hacerlo un prefab para poder instanciarlo las veces que queramos en la escena. Vamos a ir a nuestra carpeta de assets, vamos a crear una carpeta que se llame prefabs para mantener nuestro proyecto organizado, y este objeto vacío que hemos hecho antes de obstacles vamos a arrastrarlo a nuestra carpeta de prefabs y vemos que ya se nos ha creado nuestro prefab de obstacles. Este objeto ahora de obstacles, ya que lo hemos hecho prefab, pues lo podemos eliminar. Vale, y ahora vamos a necesitar un objeto el cual controle a todo el juego y vaya spawneando estos objetos. Así que el objeto encargado de eso va a ser un Game Manager. Vamos a crear un objeto vacío y vamos a llamarlo Game Manager. Este objeto de Game Manager a mí me gusta tenerlo arriba del todo. Esto es simplemente preferencia, no hace nada por estar arriba del todo, pero a mí me gusta tenerlo ahí arriba. Vamos a resetearle el componente transform y vamos a crear un nuevo script. Vamos a irnos a nuestra carpeta de scripts, vamos a darle a create, C# script, y a este script le vamos a llamar Game Manager Script. Este Game Manager Script lo arrastramos a nuestro objeto de Game Manager y le damos doble clic para abrirlo. Eliminamos las dos funciones de update y start, ya que no las vamos a utilizar ahora mismo, y aquí vamos a controlar el spawneo de estos obstáculos. Lo primero que tenemos que hacer es asignar qué obstáculo queremos instanciar en la escena. Así que vamos a poner una nueva variable serializeField para arrastrar el prefab a esta variable, y esta variable de tipo GameObject, y le vamos a llamar obstacle prefab. Ahora, ¿dónde queremos instanciar este obstáculo? Queremos que se instancie un poquito más adelantado de nuestro jugador, de modo que no se vea que de repente aparece un obstáculo en pantalla. Así que para ello tenemos que coger otra vez la posición de nuestro jugador. Y aquí en el Game Manager Script lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hemos hecho en el Camera Script. Vamos a crear una nueva variable de tipo PlayerScript, vamos a llamarlo PlayerSCR, creamos nuestro método de Awake, que recordemos que se ejecuta solamente una vez antes de iniciar nuestro juego, antes del primer frame, y vamos a asignar esta variable de PlayerSCR a FindObjectOfType, y entre flechitas vamos a escribir PlayerScript. Abrimos y cerramos paréntesis. Vale, y ahora para generar un obstáculo vamos a crear una nueva función, la cual no va a devolver nada, por eso escribimos void, y le vamos a llamar spawnObstacle. Abrimos y cerramos los paréntesis, no le vamos a pasar ningún parámetro, o sea que lo dejamos vacío, y abrimos y cerramos los corchetes. Vale, y ahora dentro de spawnObstacle vamos a coger la posición de nuestro jugador. Al igual que en el Camera Script, vamos a escribir vector2 playerPos, y esta variable del playerPos vamos a asignarla a playerscr.getPosition. Y esto, si recordamos, nos devolvía la posición del jugador, así que ya la tenemos en esta variable. Vale, y ahora para instanciar nuestro obstáculo en la escena, vamos a crear una nueva variable de tipo GameObject que se llame tmp
obstacle y a esta variable vamos a igualarla a instantiate. Esta función vamos a utilizarla cada vez que queramos instanciar un nuevo objeto en la escena. Dentro de los paréntesis de instantiate le tenemos que pasar tres parámetros. El primero es el objeto que queremos instanciar, el segundo la posición donde la queremos instanciar y el tercero la rotación del objeto que queremos instanciar. Podemos ponerle más parámetros, pero esos son los tres que utilizo yo. Así que instantiate, primero el objeto que queremos instanciar, que es el obstacle prefab. Segundo, la posición de nuestro objeto, que la posición requiere dos variables, la x y la y. Así que escribimos newVector2 y en la x de newVector2 vamos a escribir playerPos.x en el eje x de nuestro jugador. Y aquí vamos a añadirle un valor para que se genere más allá de los límites de la cámara. Por ejemplo, 8 está bien. Y ahora en el eje Y vamos a hacer que se genere de forma random entre dos valores. Si volvemos a la escena, por ejemplo, podemos poner que se genere entre una Y de 3 y menos 3. Así que vamos a decirle que coja un valor random entre esos dos valores. Así que para ello vamos a ponerle random.range y entre los paréntesis de range vamos a ponerle un valor mínimo de menos 3, f. Esta f es para indicar que es un número decimal, ¿vale? Que puedes coger números decimales, coma, y el valor máximo que sea 3f. Vale, y ahora por último parámetro que le tenemos que pasar es la rotación de nuestro objeto. Como no queremos que tenga rotación, vamos a salirnos de los paréntesis del random range y del vector 2 y vamos a poner coma, quaternion.identity. Que esto es para especificar que no queremos ninguna rotación, queremos una rotación de 0. Como sabemos, Unity en las rotaciones no trabaja con grados, sino con cuaterniones, por lo que tenemos que utilizar quaternion.identity para indicar que no queremos ninguna rotación. Vale, y ahora hemos creado nuestra función para spawnear nuestros obstáculos, pero no le hemos dicho cuándo queremos que spawne estos obstáculos. Así que para ello existe una función llamada invokeRepeating, la cual va a llamar a una función que nosotros le pasemos aquí tantas veces como queramos. En el invokeRepeating le vamos a pasar por medio de un string el nombre de nuestra función que queremos llamar. En nuestro caso spawn obstacle, así que lo ponemos entre comillas. Como segundo parámetro le tenemos que pasar un tiempo para que se ejecute la primera iteración para esta función, en nuestro caso que sea instantánea, y un repeat rate. Este repeat rate es el tiempo que queremos que pase entre las distintas llamadas a esta función. ¿Cuánto tiempo queremos que pase entre obstáculos? Por ejemplo, yo creo que 1,5 segundos está bien. Le podemos dar control S y volvemos a Unity. Ahora en nuestro objeto de Game Manager tenemos un campo que se llama obstacle prefab y aquí tendríamos que arrastrar nuestro prefab del obstáculo. Así que aquí tenemos nuestro obstáculo y simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar el obstáculo hacia el campo. Le damos a control S para guardar la escena y solamente le tendríamos que dar al play. Y ahora vemos que los obstáculos se están generando perfectamente y los podemos esquivar con nuestro jugador. Pero ahora tendríamos un pequeño problema, y es que según estemos avanzando, los obstáculos se irán amontonando en la escena, no se irán eliminando. Y esto a largo plazo, si sobrevivimos mucho en el juego, podría llegar a causar problemas de rendimiento. O sea que tendríamos que ver alguna manera de eliminar los obstáculos que ya han pasado el borde izquierdo de la pantalla, porque ya se supone que lo hemos superado. Vale, pues ahora para eliminar esos obstáculos que ya hemos superado, vamos a hacerle doble clic a nuestro prefab de obstacles y vamos a crear un nuevo script para este objeto de obstacles. Vamos a darle create otra vez, C#script, y aquí vamos a poner obstacles script. Este script se lo vamos a arrastrar a nuestro objeto padre de obstacles, ¿vale? Importante que sea al padre y no a ninguno de los dos hijos. Abrimos este script para editarlo en Visual Studio. Eliminamos las dos funciones que no vamos a utilizar y ahora vamos a tener que detectar dónde se encuentra el borde de la pantalla, el borde izquierdo de la pantalla. Y eso no lo podemos hacer manualmente, porque en este caso podemos ver que el borde izquierdo de nuestra pantalla está más o menos a 2,5 unidades del centro de la cámara. O sea que en nuestro caso, si detectamos que la posición X de nuestro obstáculo es menor a 2,5, podríamos eliminarlo, porque ya estaría fuera de la pantalla. Eso funcionaría en este caso, pero por ejemplo, alguien que tenga una resolución de 16/9, pues vemos que el borde izquierdo de la pantalla ya cambia, ya no es 2,5, ahora es un poquito más de 2,5. Entonces tenemos que calcular dónde se encuentra ese borde mediante nuestro script. Así que para calcular ese borde vamos a crear una variable de tipo float que se llame screenBorder. Vamos a crear el método de awake
y vamos a calcular cuánto vale screen border. Así que ponemos screen border y esto lo vamos a igualar a camera.main. Aquí estamos cogiendo el objeto cámara principal, ¿vale? Como solo tenemos una, solo nos va a devolver esa. Y aquí vamos a acceder a la variable de orthographic size. Y esta variable de orthographic size vamos a multiplicarla por camera.main.aspect. Y este cálculo nos daría justo la distancia que hay desde el centro de la cámara hasta el borde. Vamos a explicar qué son estos dos valores. El orthographic size no es más que esta variable de size que contiene el componente de cámara. Y si nos fijamos bien, esta variable de size, que pone igual a 5, es la altura que hay desde el centro de la cámara hasta el borde inferior de nuestra cámara, que son justo 5 unidades. Así que en nuestro caso, camera.main.orthographic size vale 5 y el camera.main.aspect es la relación de aspecto de nuestra pantalla, que si recordamos de antes, nuestra pantalla es 18 novenos. Si hacemos esta división, 18 entre 9 da 0,5. O sea, si esto vale 5 y esto vale 0,5, si lo multiplicamos da 2,5. Justo la distancia que hay desde el centro de la cámara hasta el borde izquierdo. Así que perfecto, ya tendríamos esta distancia en cualquier resolución. Pero ahora, si eliminásemos justo el obstáculo cuando llega al borde izquierdo de la pantalla, vemos que se sigue mostrando un 50% del obstáculo. O sea que tendríamos que superar más de ese 2,5 o de ese screen border, por lo menos 0,5 unidades más. Así que vamos a crear otra variable en nuestro obstacle script de tipo float y la vamos a llamar xoffset. Vamos a hacer la serialize fill para poder editarla en el editor de Unity. Ahora vamos a crear el método de update y aquí vamos a detectar si la posición de nuestro obstáculo en el eje X, transform.positionX, es menor que la posición X de la cámara, camera.main.transform.position.x, ¿vale? Con esto accedemos a la posición en el eje X de la cámara. Aquí vamos a restarle el screen border. El screen border, recordemos que es la distancia que hay entre el centro de la cámara y el borde izquierdo de nuestra cámara. Y aquí vamos a restarle el offset que hemos calculado antes. Si esta condición es verdadera, significa que el obstáculo ya no está en pantalla y lo hemos superado. Así que podemos destruirlo. Ponemos destroy y entre los paréntesis de destroy, game object. Vale, fallo mío, no me he acordado que este script estaba en un prefab y en un prefab no puede haber serialize fill. Así que tendremos que asignar este xoffset directamente en el código. Quitamos el serialize fill y lo igualamos a 0.5f, que es lo que hemos calculado antes. Ahora sí, podemos darle a control S y volvemos a Unity para probar. Vale, ahora vemos que cuando jugamos el juego y el obstáculo supera el borde izquierdo de la pantalla, vemos que el obstáculo se elimina, evitando así problemas de rendimiento. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es un sistema de puntuación para saber la cantidad de obstáculos que hemos pasado. Así que lo que vamos a hacer es poner un texto aquí arriba que nos ponga la puntuación que tenemos en ese momento. Le damos clic derecho a la jerarquía, ponemos UI y vamos a poner un TextMesh Pro. Si no tenemos el TextMesh Pro importado, nos saldrá esta ventanita que simplemente le tendríamos que dar a Import TMP Essentials. Una vez ya haya terminado, podemos cerrar esta ventana, tarda muy poquito, unos segundos, y ya tendríamos el TextMesh Pro importado. Yo recomiendo utilizar el TextMesh Pro en vez del componente de texto que te viene ya en Unity. Vale, pues aquí vemos el texto que nos ha puesto. Vamos a darle a este cuadrito en el Rect Transform, el componente de Rect Transform, vamos a mantener pulsado Alt y Shift y vamos a darle en este cuadrito de aquí. Esto lo que va a hacer es que va a extender el punto de anclaje de nuestro objeto en la parte superior de la pantalla. Y también nos va a mover el objeto a la parte superior. Vale, ahora lo que vamos a hacer es importar una nueva fuente para que podamos poner otra fuente y no la que viene por defecto en el TextMesh Pro. Vamos a irnos a Google Fonts y aquí tendremos un montón de fuentes en las que elegir. Yo, por ejemplo, voy a elegir la fuente de Poppins y dentro de cada fuente tendremos diferentes estilos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, la Semiball 600. Una vez que ya tengamos seleccionados los estilos que queremos usar, vamos a darle a Download All. Cuando abramos el .zip que se nos habrá descargado, veremos todas las fuentes que nos ha descargado. En este caso me ha descargado todos los estilos de Poppins, no sé por qué si solo he seleccionado la Ball, pero bueno, da igual. Vamos a crear otra carpeta en la carpeta de Assets, que la vamos a llamar Fonts, y dentro de esta carpeta de Fonts vamos a arrastrar las fuentes que vayamos a usar, en mi caso Poppins Ball. Y ahora esta fuente de Poppins Ball no podemos arrastrarla directamente al Font Asset, vemos que no nos deja. Tenemos que hacer un asset para TextMesh Pro. Eso lo vamos a hacer yéndonos a Window, TextMesh Pro, Font Asset Creator.
Y una vez que tengamos esta ventana, simplemente arrastramos nuestra fuente al Source Font File, le damos a Generate Font Atlas, no hace falta que toquemos nada más de lo que hay por aquí arriba, y una vez ya haya generado el Font Atlas, vamos a dar a Save As y guardamos el asset donde nos dé la gana. Por defecto ya viene en la ruta de fonts, así que le vamos a dar a guardar directamente. Podemos cerrar esta ventanita y aquí vemos que se nos ha creado el asset del TextMesh Pro con esta fuente. Ahora sí podemos volver a nuestro objeto que contiene el TextMesh Pro y vamos a arrastrar este asset. Y vemos que se nos ha puesto la fuente que hemos descargado. Vamos a centrar el texto en la pantalla para que se mantenga en el centro y vamos a poner que por defecto muestre un 0 de score. Vemos que se encuentra muy arriba de la escena, o sea que podemos bajarlo con este componente Red Transform en la pose I, simplemente tendríamos que bajarlo y el objeto bajará. Yo por ejemplo le voy a poner a menos 25 y ahora para que el texto se ajuste a la pantalla vamos a marcar esta casilla de Auto Size. Esto lo que hará es ajustar el texto conforme a la caja que tenga. Por ejemplo, si tuviéramos muchísima puntuación, pues hará que el tamaño del texto baje para que quepa en la caja. Vamos a renombrar este objeto, vamos a llamarle por ejemplo Score Text. Y ahora tenemos que buscar la manera de aumentar esta score conforme vamos pasando tuberías u obstáculos. La manera más rápida que se me ocurre es yéndonos a nuestro prefab de obstáculos, vamos a abrirlo. Y en el objeto padre de obstáculos vamos a añadir un nuevo Box Collider 2D. Vemos que ahora nuestro objeto Obstacles, el objeto padre, tiene un nuevo Collider. Vamos a editar esta caja, vamos a ampliarla hasta el máximo de nuestros obstáculos, que vemos que más o menos es 23, vamos a redondearlo. Y vamos a darle un offset en la X de por ejemplo 2. Con esto vamos a hacer que cuando el jugador toque este collider se nos sume 1 a nuestro score, porque significa que ya hemos pasado el obstáculo. Vamos a marcar el Is Trigger para que nuestro objeto no choque contra una superficie invisible y ahora vamos a programar la lógica del score. Vamos a irnos a nuestro Game Manager y desde aquí vamos a controlar el score total de nuestro jugador. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer una nueva variable de tipo int que va a controlar nuestro score. Así que la vamos a llamar score y vamos a hacer que se inicialice en 0. Vamos a crear una nueva función en nuestro Game Manager Script de tipo pública porque vamos a acceder a esta función desde otro script, desde el Obstacles Script. O sea que escribimos public void, ya que no va a devolver nada esta función. Y esta función, por ejemplo, la vamos a llamar scorePoint. Abrimos y cerramos los paréntesis y abrimos y cerramos los corchetes. Y dentro de esta función vamos a poner score más y punto y coma. Esto simplemente lo que va a hacer es aumentar en una unidad lo que valga score y guardarla. Si por ejemplo vale 0, lo que va a hacer es aumentarla en una unidad, o sea 1, y la va a guardar. O sea que ahora mismo score valdría 1 y en la siguiente iteración valdrá 2 y así todo el rato. Vale, ahora internamente sabemos lo que vale score, pero el jugador no lo sabe porque no lo hemos puesto en el texto de la escena. Así que para sobreescribir el texto de la escena tenemos que poner arriba del todo donde pone los using, vamos a poner otro using y aquí vamos a poner tmp pro. Vamos a crear una nueva variable serializeField para poder arrastrarlo desde el editor y en este caso va a ser de tipo TextMeshPro UGI y vamos a llamarla score.txt. Aquí vamos a arrastrar el objeto entero que contiene nuestro componente de TextMesh Pro. Así que simplemente debajo del score más vamos a escribir score.txt. Ya aquí tenemos almacenado el componente de TextMesh Pro y vamos a poner aquí .setText y entre los paréntesis de setText vamos a poner el score que tenemos. Vemos que nos pone un error y esto es porque la variable score es un int y la función de setText solo admite un string. Así que para arreglar esto vamos a poner score.toString y esto lo que hace es convertir un int en un string. Vale, vamos a guardar este script en el Game Manager Script y nos vamos a pasar al Obstacles Script. Vale, ahora desde este Obstacles Script necesitamos acceder al Game Manager. Así que vamos a crear una variable de tipo Game Manager Script y le vamos a llamar gmscr. Y en el awake vamos a decir que esta variable gmscr va a ser igual a un objeto que encuentres, findObjectOfType, del tipo Game Manager Script. Y como en nuestra escena solamente va a haber un objeto que contenga Game Manager Script, pues solamente nos va a devolver ese objeto. Vale, ya tenemos desde este script una referencia al Game Manager Script y ahora vamos a crear una nueva función que ya tiene Unity y esa es la de onTriggerEnter2D. Esta función se va a llamar cuando un collider que tiene el isTrigger activado, como tenemos, toque con otro objeto que tenga un collider y un rigidBody, como es nuestro jugador. Así que dentro de esta función onTrigger2D vamos a detectar si el collider, si la colisión, tiene una tag que se llame player.
Ahora mismo nuestro objeto de player no tiene ninguna tag de play, pero ahora se lo vamos a poner. Y si tiene esta tag, vamos a decir que en el GM-SCR, que es nuestro script de Game Manager Script, llame a la función de scorePoint. Y lo que hará esto es sumar un punto a nuestro score y ponerlo en el TextMesh Pro. Así que le vamos a dar a Control S. Y ahora en Unity, antes de darle al play, tenemos que hacer un par de cosas. En nuestro objeto de player le tenemos que poner la tag de player, que ya viene por defecto en Unity, así que no tendremos que añadirla. Y ahora en nuestro objeto de Game Manager tendremos que arrastrar nuestro objeto que contiene el TextMesh Pro. Así que en nuestro objeto de Canvas, que se ha creado automáticamente cuando hemos creado el TextMesh Pro, vamos a arrastrar este objeto al campo de score.txt. Y ahora sí, vamos a darle a jugar y cada vez que superemos una tubería, un obstáculo, pues la score se añadirá. Vale, ahora lo que vamos a hacer es una pantalla de inicio, en la que tengamos que pulsar una vez para poder jugar al juego, porque directamente si jugamos al juego vemos que nuestro personaje se cae y eso no es que sea muy agradable para el jugador. Así que lo que vamos a hacer es añadir un nuevo objeto de Canvas, en este caso vamos a crear uno vacío, vamos a llamarle por ejemplo panel, con Alt y Shift lo vamos a ampliar hacia toda la pantalla y a este panel le vamos a añadir un componente de image que ponga una imagen, por defecto es en blanco y se ha extendido hacia toda la pantalla. Vamos a poner un color negro y le vamos a reducir la opacidad, vamos a ponerla por ejemplo en 0,5 y a este panel vamos a añadirle un TextMesh Pro. Vamos a nombrarlo por ejemplo Start.txt. Vamos a añadirle la fuente que acabamos de crear. La arrastramos al font asset. Vamos a decirle que se quede en el medio. Vamos a poner que el punto de anclaje se extienda por todo el medio de la pantalla. Activamos el auto size. Por defecto estos valores están bien para esta caja. Si los queréis editar, se pueden editar. Y lo que vamos a poner en el texto es toca para jugar. Vemos que la caja se acerca mucho a los bordes de derecha e izquierda, así que vamos a hacer un poco más pequeño estos bordes con la tecla de Alt para que el texto tenga un poco de espacio a los laterales. Y ahora vamos a crear por aquí debajo una puntuación record, que es la puntuación más alta que hemos hecho. Vamos a crear otro objeto vacío que tenga el padre panel y a este objeto le vamos a llamar highscore. Vamos a extenderlo horizontalmente y a esta caja la vamos a poner justo debajo del objeto de toca para jugar. Y dentro de este objeto de highscore vamos a poner un TextMesh Pro, vamos a llamarle highscore.txt, le arrastramos el asset, lo ponemos en el medio, vamos a anclarlo arriba del todo y que se extienda en la parte superior de su caja, vamos a ponerle auto size y vamos a ponerle un máximo más pequeño que él toca para jugar. Por ejemplo, vamos a ponerle un 24 y vamos a renombrarlo a record, vamos a hacer esta caja más pequeña y vamos a añadir otro TextMesh Pro con el padre highscore. Y este le vamos a llamar score. Arrastramos el asset, le ponemos el auto size de máximo 24 igual que antes, le decimos que se extienda en la parte superior, le ponemos en la mitad de la caja de modo que quede bien con record. Y vamos a quitar el new text y vamos a poner 0. Podemos mover la caja de highscore entera, lo vemos que está un poco pegado al toca para jugar y así está bien. Vale, pero de momento no vamos a programar el record, simplemente la pantalla de inicio. Vale, ahora para que nuestro jugador se mantenga estático hasta que le demos para jugar, vamos a quitar el tick que tiene Simulated en el componente de RigidBody. Esto lo que va a hacer es que el jugador no caiga. Y ahora vamos a ir a nuestro script y vamos a irnos a nuestro player script. Arriba de todo nuestro script vamos a crear una nueva variable de tipo bool y vamos a llamar hashGameStarted. Y esto por defecto vamos a ponerlo a false. Y ahora mismo todo este código que tenemos dentro del update, que se encarga de mover al personaje y de saltar, vamos a hacerle control X, vamos a cortarlo y vamos a poner un if. Si ha empezado el juego podemos hacer todo esto, si no ha empezado pues que no se mueva y que no salte. Vale, vamos a crear una nueva función pública en nuestro player script para decir que ha empezado el juego, así que public void no va a devolver nada y vamos a llamarlo start game. Y solamente en esta función vamos a poner que la variable de hashGameStarted vamos a ponerla a true para que nuestro player se mueva. También vamos a activar las físicas de nuestro RigidBody, que recordemos las hemos desactivado antes, así que vamos a acceder a nuestro componente RigidBody, que si recordamos de antes hemos creado una variable que se llama RB, que hace exactamente esto, coge nuestro componente RigidBody, así que ponemos rb.simulated, que es el tick que hemos desactivado, y ahora lo vamos a poner a true para activar otra vez las físicas. Vamos a darle a control S en este player script y vamos a irnos a nuestro game manager. Vamos a crear otra variable de tipo bool en nuestro game manager que se va a llamar exactamente igual, hashGameStarted, y vamos a ponerla a false.
vamos a crear la función de update para detectar en cada frame. Y en este update vamos a poner un if input.touchCount que sea mayor que 0. Si es mayor que 0 es que estamos pulsando con al menos un dedo la pantalla de nuestro dispositivo. También que input.getTouch con un index de 0, o sea, el primer dedo que ha pulsado la pantalla, .face sea igual a touchface.began. Esto es exactamente lo que hicimos en el player script, es exactamente esto. Y también vamos a detectar si el juego no ha comenzado. Le ponemos esta exclamación para indicar que es false. Si no ha comenzado, rápidamente lo vamos a poner a true porque queremos que se inicie. Y también lo que vamos a hacer es acceder a nuestro script de nuestro jugador, que recordemos que en este script ya lo hemos asignado, ¿vale? Player SCR, y vamos a acceder a la función pública que hemos hecho, que la hemos llamado Start Game. Y ahora ya podría empezar el juego, pero tenemos un problema. Va a empezar el juego, pero este panel no se va a quitar. O sea que vamos a jugar el juego con el panel este delante. Vamos a desactivar ese panel. Vamos a hacer otra variable serializeField de tipo GameObject que se llame StartGamePanel. Y lo que vamos a hacer con ese StartGamePanel, vamos a hacer un setActive a false para que se nos quite ese panel. También vamos a hacer que el spawneo de obstáculos no se haga hasta que el juego ha comenzado. Así que en la función de spawnObstacles vamos a cortar todo esto y vamos a detectar si el juego ha comenzado. Si el juego ha comenzado, pues que empiece a instanciar objetos. Si no ha comenzado, pues que no haga nada. Ahora sí, vamos a dar la control S y vamos a ir a Unity para probar. Vale, ahora nuestro objeto de Game Manager tenemos que arrastrar nuestro objeto de panel hacia el campo que hemos creado de StartGamePanel. Ahora sí, vamos a dar la control S y vamos a probar. Vale, ahora vemos que cuando se inicia el juego, nuestro personaje no cae, no se mueve, no hace nada. Tampoco vemos en la jerarquía que se generen obstáculos, así que vamos a tocar la pantalla y vemos que se elimina todo, empiezan a aparecer objetos y podemos jugar con nuestro personaje. Vale, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un Game Over Panel. Que cuando nos choquemos, salga otro panel que diga has perdido y que guarde nuestro récord. Vamos a hacer un copia y pega de nuestro Start Panel, vamos a darle a Control D para duplicar este objeto. Vamos a desactivar temporalmente el Start Panel para que podamos trabajar bien en este Game Over Panel. Vamos a renombrar este objeto a Game Over Panel y a mí normalmente me gusta poner un guión y nd. Esto para mí significa Normally Disabled, que significa que normalmente este objeto está desactivado. O sea que cuando le demos a jugar, este objeto tiene que estar desactivado. O sea que por defecto no aparece en la escena. Va a aparecer una vez que hayamos perdido. Pero vale, de momento, temporalmente, vamos a activarlo para trabajar en él. Vale, ahora en nuestro StartTXT, que lo deberíamos nombrar GameOverTXT, vamos a poner, en vez de toca para jugar, vamos a poner has perdido. El high score lo podemos dejar como está. Incluso vamos a añadir otro que sea la score que hemos conseguido en esta ronda. Así que vamos a duplicar este objeto de high score y vamos a llamarlo score. En el high score txt vamos a renombrarlo a score txt y en vez de que ponga récord vamos a poner puntuación. Y este objeto de score lo podemos dejar igual. Vamos a seleccionar los dos objetos y vamos a ponerle un height más pequeñito para que puedan caber los dos. Por ejemplo, 70 está bien. Vamos a mover un poco el score y un poco el high score para que se puedan ver bien los dos. Por ejemplo, yo creo que así está bastante bien, que primero muestre la puntuación y después el récord. Ahora vamos a decirle al jugador con otro texto que puede tocar la pantalla para volver a jugar. Así que vamos a duplicar este objeto de GameOverTXT, vamos a ponerlo justo debajo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, sub de subtitle txt y vamos a poner el texto toca para volver a jugar. Vamos a subir un poco el has perdido y el toca para volver a jugar lo vamos a poner justo debajo. Vamos a poner que el tamaño mínimo de la fuente del subtexto sea un poco menor de 18 para que se mantenga todo en una línea. Vale, ahora vamos a dar la control S, vamos a desactivar este Game Over Panel y vamos a activar el Start Game Panel. Y ahora vamos a programar toda la lógica de este Game Over Panel. Vamos a irnos a nuestro player script. Primero vamos a detectar cuándo hemos perdido. Así que lo que vamos a hacer es poner otra variable de tipo bool para determinar si hemos perdido. Así que vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, hash gameover y por defecto vamos a poner que es false. Y exactamente igual que antes vamos a poner una función que ya viene dentro de Unity que es onCollisionEnter.
Esta función se va a llamar cada vez que colisionemos con un objeto en Unity, en este caso los obstáculos. Vamos a detectar si la colisión se hace con un objeto que contiene una tag llamada obstacle, que no la tenemos puesta en los obstáculos, pero ahora la pondremos. Y si hemos colisionado con un objeto que se llama obstacle, pues vamos a poner esta variable de hashGameOver a true. Y lo que vamos a hacer es desactivar los controles. ¿Cómo los desactivamos? Pues en el if que hemos puesto antes de hashGameStarted vamos a detectar también si nuestra variable de hashGameOver es falsa. Y si es verdadera significa que hemos perdido, entonces se desactivan los controles, no podemos controlar nuestro personaje. Ahora en nuestro Game Manager Script vamos a crear una nueva función que sea de tipo pública, porque vamos a acceder desde nuestro Player Script, no va a devolver nada. Vamos a llamar a esta función GameOver, no le vamos a pasar nada por parámetros, o sea que entre los paréntesis vacíos. Vamos a dar la control S para guardar este script, volvemos al Player Script y justo debajo del hashGameOver vamos a acceder a nuestro Game Manager Script. Pero en este script de Player Script no tenemos ninguna referencia al Game Manager. Así que la vamos a crear rápidamente, vamos a poner Game Manager Script, gmscr, y en el awake vamos a decir que esta variable gmscr va a ser un objeto que encuentres en la escena del tipo Game Manager Script. Y ahora sí, justo debajo de hashGameOver, gmscr, punto, y la función que acabamos de crear llamada GameOver. Le damos control S para guardar este script y vamos a volver al Game Manager. En el Game Manager vamos a crear otra función que se llama igual hashGameOver y que por defecto sea falsa. Y en la función que hemos hecho de GameOver, la cual hemos accedido en el Player Script, vamos a decirle hashGameOver es igual a true. Vamos a decirle en el spawn obstacles que deje de generar obstáculos porque ya hemos perdido, no es necesario que siga creando obstáculos. Así que igual que antes, aquí vamos a detectar que no hemos hecho GameOver. Así que ponemos exclamación para decirle que esta variable tiene que ser falsa y hashGameOver. Y ahora aquí vamos a crear otro objeto al lado de StartGamePanel para hacer una referencia al GameOverPanel. Así que vamos a llamar a esta variable GameOverPanel y en la función de GameOver vamos a decir que este GameOverPanel vamos a activarla, ya que por defecto está desactivado. Recordar el Normally Disable, el ND. Así que setActive true. Y con esto ya se nos muestra el panel. Pero ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra puntuación de la ronda en el GameOverPanel y también vamos a poner el highscore. Así que vamos a poner otras dos variables de tipo TextMeshProGui. Podemos seguir esta línea de variables, ¿vale? Simplemente poniendo coma y creamos otro nombre de variable. La vamos a llamar, por ejemplo, GameOverScoreTxt. Y vamos a poner otra variable que se llame GameOverHighScoreTxt. Vale, para el GameOverScoreTxt simplemente vamos a poner GameOverScoreTxt.setText y aquí vamos a poner score, porque es la puntuación de la ronda, .toString. Y aquí ya hemos puesto la puntuación de la ronda. Vale, ahora vamos a programar el highscore y vamos a hacerlo mediante playerprefs. Ya hice un vídeo sobre playerprefs y cómo utilizarlos, os estará apareciendo ahora mismo en la parte superior derecha, pero aquí vamos a utilizarlo de una forma muy sencilla. Para que se nos quede nuestro récord entre partidas, tenemos que guardar de forma física en el disco duro de nuestro ordenador, de nuestro móvil, ese valor récord que hemos hecho. Y eso lo vamos a hacer mediante playerprefs, que no es más que guardar una variable con un nombre. Así que para ello lo primero que vamos a hacer es cargar la variable de highscore de nuestro disco duro. Vamos a crear una variable de tipo int y la vamos a llamar loadedHighscore. Y esto lo vamos a igualar a playerprefs.getInt y entre los paréntesis de getInt le tenemos que poner el nombre de nuestra variable que hemos guardado. Como no hemos guardado todavía nada, vamos a crear esta variable que se llame highscore. Por defecto, un playerprefs, si no tiene guardado nada, creo que es un 0. Vamos a comprobarlo con un debug log y vemos que sí, por defecto esta variable es 0, así que nos viene bien. Vale, ya tenemos cargado nuestro highscore y ahora vamos a detectar si nuestra score de la ronda es superior a esta loaded highscore. Si score es mayor a loaded highscore, pues vamos a decir que guarde esta highscore porque es mayor, porque hemos hecho récord. Así que playerprefs.setInt, primero tenemos que guardarlo con el nombre exactamente igual que antes, highscore, porque en la siguiente ronda para cargar va a cargar desde este nombre que hemos guardado, y coma, y aquí ya tendremos que poner la variable que queremos guardar en este nombre.
en este nombre de highscore. Así que vamos a ponerle que queremos guardar score. Y si score es mayor que loaded highscore, vamos a poner en el texto de record, que recordemos que lo hemos llamado GameOverHighscoreTXT, vamos a poner en este texto que lo que queremos que muestre es score, no highscore, porque score en este caso es mayor. En el caso de que score no sea mayor de loaded score, vamos a poner un else, no tiene que guardar nada porque el highscore sigue estando igual, no hemos superado nuestro récord, pero sí que le vamos a decir que muestre en el texto no el score, sino el loaded highscore. ¿Vale? Y ya hemos hecho el sistema de récord, es bastante sencillo. Y ahora ya por último vamos a recargar la escena cuando hemos perdido, cuando ya tenemos este Game Over Panel. Vamos a irnos arriba del todo, donde hemos puesto el Using Theme Pro, y vamos a poner otro Using que se llame Unity Engine.SceneManagement. Y esto lo que nos da es distintas clases y funciones para... Y ahora lo que vamos a hacer es detectar si el jugador pulsa la pantalla y el hash game over es true. Así que vamos a reorganizar esta sentencia if que hemos hecho en el update. Vamos a cortar todas estas líneas de código que, recordemos, eran para el Start Game Panel. Vamos a darle control X. Vamos a borrar esta condición de hash game started y vamos a quedarnos en el touch face vegan. Y dentro de este if vamos a poner otro if que sea lo que compruebe lo que acabamos de borrar, que era el hash game started. Y ahora vamos a pegar lo que ya teníamos antes. Y ahora vamos a poner otro else if hash game over, o sea, acabamos de perder ya, y tocamos la pantalla de nuevo, vamos a decir que vuelva a cargar la misma escena. Vamos a darle sceneManager.loadScene y entre los paréntesis de loadScene le tenemos que pasar el build index de la escena actual. ¿Cómo hacemos eso? sceneManager.getActiveScene.buildIndex y esto cogerá automáticamente el build index de la escena actual. Y ahora sí, ya tendríamos todo. Podemos darle a control S y vamos a Unity para probar. Lo primero de todo vamos a irnos al prefab de los obstáculos y vamos a añadir la tag de obstacles que hemos utilizado en el player script. Yo ya la tengo añadida, pero simplemente es darle a este más y poner obstacle. Una vez que le hemos dado a save, vamos a seleccionar nuestros dos obstáculos, nuestros dos cuadrados con el collider, y vamos a asignarle la tag que acabamos de crear de obstacle. Se tiene que llamar exactamente igual que lo que hemos puesto en el compare tag en el player script. Si no se llama exactamente igual, no nos va a detectar ese objeto. Vale, y ahora nos vamos a ir a nuestro objeto de Game Manager. Vamos a arrastrar nuestro Game Over Panel, que es este, el que tenemos desactivado, y vamos a arrastrar el score y el high score. Recordemos que tiene que ser el objeto que contiene el TextMesh Pro, si no, no nos va a dejar arrastrarlo. Este es el objeto high score, arrastramos el objeto de score y lo arrastramos al high score. Y este es el objeto de score, arrastramos el objeto que contiene el TextMesh Pro y lo arrastramos al campo de score. Y ahora sí, vamos a darle control S y vamos a darle a jugar. Antes de nada tenemos que poner ese récord que todavía no lo hemos puesto en el Start Game Panel. Vamos a probar, vamos a darle a toca para jugar y vamos a jugar, vamos a hacer 2 puntos por ejemplo. Y una vez que hayamos hecho 3 puntos vamos a morir, hemos perdido, ha caído el personaje y pone has perdido, toca para volver a jugar, la puntuación que hemos hecho 3 y el récord que acabamos de hacer que es 3. Vamos a darle otra vez y vemos que la escena se nos ha vuelto a cargar, o sea podemos volver a jugar. Y si por ejemplo perdemos con una puntuación de 1, vemos has perdido, la puntuación es de 1 y el récord que nos mantiene de la ronda pasada, que es 3. Vale, ya por último vamos a poner el récord del Start Game Panel. Para eso vamos a hacerlo bastante sencillo. Vamos a cortar esta línea de código de Loaded High Score. Vamos a hacerla que podamos acceder desde todo el script a esta variable. Vamos a cortarla. Vamos a ponerla arriba del todo. Esto no lo podemos hacer aquí. Vamos a cortar esto, punto y coma. Y lo tenemos que hacer en el awake. Vamos a poner otra vez Loaded High Score y lo vamos a igualar al playprefs getInt High Score. Y ya podremos acceder al Loaded High Score desde todo el script. Vamos a crear otro objeto de TextMesh Pro, otra variable. Vamos a llamarlo Start Game High Score. Y en el awake, nada más empiece la escena, vamos a poner el high score que corresponde. Vamos a llamar a la variable que hemos puesto antes, .setText. Y dentro de este setText vamos a poner Loaded High Score, el high score que acaba de cargar, toString. Punto y coma para finalizar la línea. Ahora sí, le podemos dar control S y si lo hemos hecho todo bien,
Y antes de darle a jugar vamos a arrastrar en el objeto de Game Manager el objeto que contiene el componente de TextMesh Pro. Lo arrastramos a su respectivo campo, le damos control S y ahora cuando le demos a jugar vemos que se nos carga la escena y nos pone un récord de 3, que es lo que habíamos hecho. Si le damos a jugar y por ejemplo ahora hacemos una puntuación de 5, bueno he hecho 6 pero da igual, nos pone has perdido, toca para volver a jugar, puntuación 6, que es lo que vamos a hacer, el récord es de 6, que es el que acabamos de hacer, y cuando le volvemos a dar para jugar, nos pone el récord que acabamos de hacer, que es 6. Así que ya tendríamos todo el juego completo. Pues ya tendríamos nuestro juego terminado. Si quieres puedes seguir ampliando el juego para que tenga más funciones. Y si has tenido algún problema, en la descripción del vídeo te dejo mi GitHub con el proyecto entero para que le puedas echar un vistazo. Si te ha gustado y te ha servido el vídeo, puedes suscribirte para no perderte ningún otro. Nos vemos en el siguiente vídeo.